¿Quiénes fueron los 12 apóstoles originales? Los 12 apóstoles originales fueron Simón Pedro, Andrés, hermano de Pedro, Santiago el mayor, hijo de Zebedeo, Juan, hermano de Santiago, Felipe, Bartolomé, también conocido como Natanael, Tomás, el Dídimo, Mateo. El publicano, Santiago el menor, hijo de Alfeo, Tadeo, también llamado Judas de Santiago, Simón el celote y Judas Iscariote, quien luego fue reemplazado por Matías tras su traición y muerte. ¿Qué significa la palabra apóstol? Apóstol proviene del griego apóstolos, que significa enviado o mensajero. En el contexto bíblico, se refiere a aquellos enviados directamente por Jesús con la autoridad de proclamar el Evangelio y establecer la Iglesia. ¿Cuál fue la misión principal de los apóstoles? La misión principal de los apóstoles fue proclamar el mensaje de salvación en Jesucristo, hacer discípulos en todas las naciones, bautizar y enseñar, como se establece en la Gran Comisión. ¿Por qué Jesús eligió 12 apóstoles? Jesús eligió 12 apóstoles para simbolizar la restauración de las 12 tribus de Israel, indicando así que su mensaje era el cumplimiento del pacto con el pueblo de Dios y el inicio de un nuevo Israel espiritual. ¿Quién fue el líder de los apóstoles? Pedro, Simón, fue considerado el líder del grupo apostólico. Jesús lo nombró la roca sobre la cual edificaría su iglesia. Fue una figura clave en el liderazgo de la iglesia primitiva. ¿Qué papel tuvo Judas Iscariote entre los apóstoles? Judas Iscariote fue el tesorero del grupo y más tarde traicionó a Jesús por 30 piezas de plata, lo que llevó a la crucifixión. Su traición lo llevó al remordimiento y al suicidio. ¿Quién reemplazó a Judas Iscariote? Después de la muerte de Judas, los apóstoles eligieron a Matías como su reemplazo mediante oración y sorteo, como se narra en Hechos 1. ¿Qué apóstol escribió más libros del Nuevo Testamento? El apóstol Pablo, aunque no fue uno de los 12 originales, escribió la mayoría de las epístolas del Nuevo Testamento, 13 cartas, ejerciendo una influencia clave en la teología cristiana. ¿Cómo murió el apóstol Pedro? Según la tradición, Pedro murió crucificado en Roma bajo el emperador Nerón. Pidió ser crucificado boca abajo porque no se consideraba digno de morir como Jesús. ¿Qué sabemos sobre el apóstol Juan? Juan, hermano de Santiago, fue el autor del Evangelio de Juan, 3 epístolas y el libro del Apocalipsis. Es conocido como el discípulo amado. Según la tradición, murió de viejo en Efeso. ¿Quién fue el apóstol Tomás? Tomás es conocido por haber dudado de la resurrección de Jesús hasta que lo vio en persona. Se le atribuye la evangelización de la India. ¿Qué profesión tenían algunos apóstoles antes de seguir a Jesús? Pedro, Andrés, Santiago y Juan eran pescadores. Mateo era recaudador de impuestos. Sus profesiones reflejan una gama diversa de trasfondos sociales. ¿Por qué se considera a Pablo un apóstol? Aunque no fue uno de los 12 originales, Pablo fue llamado directamente por Jesús en el camino a Damasco. Su autoridad apostólica fue reconocida por la Iglesia y él se autodenominó apóstol de los gentiles. ¿Qué distingue a un apóstol de un discípulo? Todo apóstol es un discípulo, seguidor, pero no todo discípulo es un apóstol. Los apóstoles fueron elegidos específicamente para una misión especial y recibieron autoridad divina directa. ¿Cuáles son algunas de las características espirituales de los apóstoles? Fueron personas de fe, obediencia, humildad, valor, compromiso y transformación personal profunda. Todos, excepto Juan, sufrieron el martirio por su fe. ¿Qué libro narra principalmente la obra de los apóstoles? El libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito por Lucas, detalla las primeras acciones misioneras de los apóstoles y la expansión de la iglesia primitiva. ¿Cómo fueron capacitados los apóstoles por Jesús? Jesús los instruyó durante 3 años, les enseñó por medio de parábolas, milagros, oraciones, y les dio poder para sanar y echar fuera demonios como entrenamiento para su misión. ¿Qué dones espirituales recibieron los apóstoles en Pentecostés? En Pentecostés, recibieron el Espíritu Santo, hablaron en lenguas, y fueron llenos de poder para testificar con valentía. Esto marcó el inicio público del ministerio apostólico. ¿Qué hizo Pedro el día de Pentecostés? Pedro predicó un poderoso sermón que llevó a la conversión de unas 3.000 personas, estableciendo así el modelo de predicación apostólica. ¿Qué misión tuvo el apóstol Pablo? Pablo fue el principal misionero entre los gentiles.
Estableció iglesias, escribió cartas pastorales y defendió la salvación por gracia mediante la fe. ¿Cuál fue el primer milagro hecho por los apóstoles después de Pentecostés? Pedro y Juan sanaron a un hombre cojo de nacimiento en la puerta del templo llamada La Hermosa. Este milagro atrajo a una gran multitud y dio lugar a una predicación poderosa sobre Jesús resucitado. ¿Cómo respondieron las autoridades judías al ministerio de los apóstoles? Las autoridades religiosas vieron a los apóstoles como una amenaza y los arrestaron, golpearon y ordenaron que no predicaran en el nombre de Jesús. Sin embargo, los apóstoles continuaron predicando con valentía. ¿Qué hizo Esteban y cómo se relaciona con los apóstoles? Esteban fue uno de los 7 diáconos elegidos por los apóstoles. Su defensa de la fe ante el Sanedrín y su martirio encendieron una gran persecución que dispersó a la iglesia y ayudó a expandir el evangelio. ¿Qué importancia tuvo el Concilio de Jerusalén? Los apóstoles y ancianos se reunieron para decidir si los gentiles debían cumplir la ley de Moisés. Decidieron que la salvación es por gracia y no por obras, lo que estableció un precedente para la inclusión de los no judíos. ¿Qué enseñó el apóstol Pablo sobre la justificación? Pablo enseñó que el ser humano es justificado por la fe en Jesucristo, no por las obras de la ley. Este principio fue clave para el mensaje del evangelio entre los gentiles. ¿Cuál fue la relación entre Pablo y Pedro? Ambos eran apóstoles, pero tuvieron un conflicto cuando Pablo reprendió a Pedro por su hipocresía al apartarse de los gentiles por temor a los judíos. Aún así, ambos trabajaron para la unidad del evangelio. ¿Qué dice la Biblia sobre el carácter del apóstol Pedro? Pedro era impulsivo, valiente, pero a veces temeroso. Negó a Jesús 3 veces, pero fue restaurado por él y llegó a ser un líder clave en la iglesia primitiva. ¿Qué propósito tenían las cartas apostólicas? Las cartas, epístolas, eran instrucciones doctrinales y pastorales a las iglesias, aclaraban errores, corregían pecados y fortalecían la fe de los creyentes. ¿Cómo murió el apóstol Pablo? Según la tradición, Pablo fue decapitado en Roma durante la persecución de Nerón, probablemente alrededor del año 67, por causa del Evangelio. ¿Qué enseñó Juan sobre el amor? Juan enfatizó que Dios es amor y que los cristianos deben amarse unos a otros como señal de verdadera fe. El amor es central en su teología. ¿Qué dice el libro de Apocalipsis sobre los apóstoles? Apocalipsis 21 menciona que los cimientos de la Nueva Jerusalén llevan los nombres de los 12 apóstoles del Cordero, indicando su papel fundamental en la Iglesia eterna. ¿Cuáles fueron los viajes misioneros del apóstol Pablo? Pablo realizó al menos 3 grandes viajes misioneros, estableciendo iglesias en Asia Menor, Grecia y otras regiones, antes de ser arrestado y enviado a Roma. ¿Qué importancia tuvo el apóstol Santiago, hermano de Jesús? Aunque no fue uno de los 12 originales, Santiago, hermano de Jesús, fue líder en Jerusalén y escribió la Epístola de Santiago. Murió mártir alrededor del año 62 después de Cristo. ¿Qué hizo Felipe el evangelista? Felipe predicó en Samaria, bautizó al eunuco etíope y fue usado poderosamente por Dios para expandir el evangelio fuera de Jerusalén. ¿Qué relevancia tuvo Bartolomé en la evangelización? Bartolomé, también llamado Natanael, predicó en diversas regiones como Armenia, India y Mesopotamia. La tradición dice que murió desollado por causa de su fe. ¿Qué sabemos sobre el apóstol Simón el Celote? Simón era parte de un grupo nacionalista judío llamado los Celotes. Aunque no se menciona mucho de él, se cree que predicó en África y murió como mártir. ¿Qué ocurrió con el apóstol Mateo? Mateo, antes recaudador de impuestos, escribió el evangelio que lleva su nombre. La tradición afirma que predicó en Etiopía y murió martirizado. ¿Qué nos enseña la vida de los apóstoles sobre el discipulado? Nos muestra que el discipulado requiere entrega total, valentía para proclamar la verdad y disposición a sufrir por amor a Cristo. ¿Cuál fue el mensaje central de los apóstoles? Jesucristo crucificado y resucitado, la salvación por la fe en Él, la necesidad del arrepentimiento y la esperanza de vida eterna. ¿Cómo influyeron los apóstoles en la expansión del cristianismo? Su obediencia al mandato de Jesús los llevó a proclamar el Evangelio hasta los confines del mundo conocido, sentando las bases del cristianismo global. ¿Qué dones espirituales fueron visibles en los apóstoles?
Realizaron milagros, sanidades, profecías, hablaron en lenguas, y mostraron sabiduría, fe y discernimiento, todos como manifestaciones del Espíritu Santo. ¿Qué significa la frase apostólica en el credo de la Iglesia? Se refiere a que la Iglesia está fundada sobre la enseñanza y autoridad de los apóstoles y permanece fiel a su doctrina y misión. ¿Qué desafíos enfrentaron los apóstoles? Persecución, encarcelamiento, hambre, rechazo, martirio y conflictos internos. Aún así, perseveraron por amor a Cristo. ¿Cómo inspiraron los apóstoles a la Iglesia primitiva? Su ejemplo de fe, oración, sacrificio, unidad y proclamación apasionada del Evangelio inspiró a la Iglesia a crecer en número y en santidad. ¿Qué nos dice la tradición sobre el destino de Tadeo? También llamado Judas de Santiago, se cree que predicó en Siria y Persia y murió como mártir. Su nombre aparece en la carta de Judas. ¿Cuál fue la actitud de los apóstoles ante el sufrimiento? Aceptaban el sufrimiento con gozo, considerándolo un privilegio sufrir por el nombre de Jesús. ¿Qué escribió Pedro en sus epístolas? Pedro exhortó a los creyentes a vivir en santidad, a soportar el sufrimiento con esperanza y a estar firmes en la fe ante la persecución. ¿Qué enseñó Juan en sus cartas? Enseñó sobre el amor, la verdad, la obediencia a Dios y el peligro de los falsos maestros. También enfatizó que la comunión con Dios implica amar a los hermanos. ¿Qué papel tuvo la oración en la vida de los apóstoles? La oración fue esencial. Oraban constantemente, buscaban la guía del Espíritu Santo y fortalecían a la Iglesia a través de la intercesión. ¿Qué legado nos dejan los apóstoles hoy? Su legado es una fe firme en Jesucristo, una vida de servicio y sacrificio, la base doctrinal del cristianismo, y un ejemplo de lo que significa seguir verdaderamente a Jesús hasta el fin.